Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Abro Melón, el podcast en el que hablamos un poco de lo que nos da la gana, cuando nos da la gana y cómo nos da la gana. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy contento de estar otra semana más aquí, que ya son 11 la segunda temporada Ya y llevamos unos 30 cuantos. en total, ¿eh? Ya son 30 en total. No está mal, ¿eh? Yo no- La verdad es que porque la idea me la propuso Álvaro y cuando me lo propusiste yo no pensé que fuéramos a llegar tan lejos. Yo pensé Claro, que nos íbamos a cansar antes y la verdad es que no, ¿eh? Le hemos que, cogido el gusto. que no íbamos a durar ni 2 semanas, o sea, que a lo mejor lo hacemos una vez yo pensé, digo, esto no llega ni a ver la luz. Es probable, o sea, a lo mejor lo grabábamos y ahí se quedaba en una Claro. carpeta. Puede ser, sí, pero no, mira, aquí estamos y ya lo han visto casi 3 personas, este, este, este podcast. Y bueno, yo creo que si quieres podemos darle ya a la frase de esta semana, Ujú. ¿no? Que esta semana traigo una frase de Bertrand Russell, que es un filósofo y matemático que... Curioso porque fue filósofo y matemático, pero luego fue premio Nobel de Literatura. O sea, es como... Me estuve leyendo un libro suyo que se llama ¿Por qué soy... No, ¿Por qué soy Bertrand Russell? ¿por qué no soy católico? Hostia. Tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no soy cristiano o católico? No sé cuál es. Y imagino que va de, pues, de... Sí, es una crítica a la iglesia, básicamente. Ah, vale. Pero a la iglesia como institución o como... O sea, sí, porque al final, como los que llevan los preceptos del cristianismo o del catolicismo son la iglesia, Claro. entonces él lo que critica es, pues eso. O sea, porque al final la religión, pues se puede criticar o no se puede no criticar, pero en sí no es nada mala como Ujú. tal, sino es la interpretación de la gente que hace de la religión. Ya. Y a ver, era como una serie de ensayos que había, o sea, era como más bien como charlas que había tenido Ujú. escritas de manera de ensayo. Entonces decía, en París en 1930 dijo esto, en París en Bretaña en 1920 Y era dijo como aquello. un desarrollo ahí de la conversación, de Sí, las charlas que había tenido, de las lo conversaciones. malo es que se repetía un poco, como era Ya. como, pues eso, él había dado un discurso y se lo había preparado, Ujú. pero a veces los discursos pues se lo apaban. Pero bueno, Claro. un tío interesante. Sí, hombre, tenía que ser interesante, seguro. Y bueno, la frase de Russell es la siguiente, ¿no? El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Mm. Yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que todos nos pensamos que estamos también en el lado de los listos llenos de dudas. Pero igual hay veces que estamos más bien en el otro lado, ¿no? Pero En el de los estúpidos que están muy seguros de sí mismos. esto también depende del tema, supongo, ¿no? Sí, claro. O sea ah, por estadística, yo creo que en el 90% de los casos estamos en el lado de los estúpidos Sí. y a lo mejor hay alguna cosilla en la que somos Sí, pero los... a mí no me parece, el problema no me parece ser estúpido, sino La seguridad. la seguridad en ti mismo siendo un estúpido. O sea, no ser consciente de que tú eres un Un estúpido. bobo. Un bobo, efectivamente. Entonces esto va un poquito ahora en línea con el melón que voy a abrir y ahora y tal. Voy a insultar bastante a Pablo Motos. No, es broma, es estúpido, pero no lo voy a insultar hoy, creo. Y eso, pues la frase, pues yo creo que define bastante bien. Yo creo que Russell murió a principios del siglo XX, si no me equivoco, o incluso antes, Yo creo que... incluso en el siglo XIX. No, yo creo que la Primera Guerra Mundial la vio. La, A lo la mejor lleva, sería en 1900, eso, sí, principios del siglo, 30, algo así. principios del siglo XX murió. Sí. Y ya en aquella época yo creo que esta frase, que la pronunciaría supongo que siglo XIX incluso, yo creo que es perfectamente aplicable a la actualidad. Yo creo que ahora con el melón que vamos a abrir, o que voy a abrir, lo veremos. ¿No crees que es un poco atemporal esto? Sí, pero creo que Eh, no debería serlo, ¿no? Que deberíamos aprender un poco de estas cosas. Siendo temporal, hay temporadas peores y temporadas Efectivamente. Y yo creo que ahora estamos en un pico de estúpidos seguros. Yo creo que ahora estamos ahí. Pero bueno, no sigo hablando porque si no, destripo el Pues melón. nada, vamos con ello. Y bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya directamente yo creo que sin más dilación, ¿no? Que es la frase. Me encanta pronunciarla, no sé por qué. Sin más dilación, empezamos con el primer melón, ¿no? Y lo voy a empezar como estoy empezando últimamente los melones, que es contando de dónde, Batallita. de dónde me vino la idea de hablar de esto, ¿no? Y es que esto fue, si no recuerdo mal, tuvo que ser el domingo, este domingo pasado. Estaba con mis padres y con mi hermana, estábamos comiendo tal, y siempre lo que nos pasa todos los domingos es que se nos alarga la comida y siempre hay como sobremesa, y pues a lo mejor terminamos de comer a las 4 y pico, tal, pues bueno, pero ahí es cuando ya terminamos de recoger y todo eso. Y claro, normalmente vemos la sexta porque somos unos rojos. No, no siempre vemos la sexta, pero bueno, en ese momento lo estamos viendo. Y,
También vemos Antena 3 para poder insultar a Pablo Pablo Motos. Motos. No, pero estamos viendo La Sexta y en La Sexta ponen a esa hora, como en la sobremesa, ponen un programa que se llama La Roca, Sí, que es de de Nuria Nuria Roca, Roca y sale Juan del Val, que es su marido. que es su marido, sí, el enchufado prácticamente, podríamos llamar, ¿no? Y, y se pusieron a hablar de todo este tema del conflicto de Irán, Ujú. ¿vale? Con Estados Unidos y con Israel y tal. El tema es que, claro, Nuria Roca, que si no me equivoco es psicóloga o sexóloga, no recuerdo exactamente. Juan Sexólogo. del Val, que creo que es periodista, pero en plan que es escritor, que Sí. no. Luego había un par de humoristas. Y había otra chica, me parece, que también no sé qué era exactamente, pero experta en geopolítica no era, desde luego. Y empezaron como a dar opiniones así muy a la ligera sobre el tema de Israel y diciendo cosas que, claro, que tienen implicaciones importantes, ¿no? Porque al final es gente que sale en televisión, gente a la que se le escucha. Y sobre la vida de mucha gente también. Quiere decir que Claro, no estás opinando sobre si eso es. matar o no matar está bien, o Sí, una sobre si guerra, un país invada a otro, lo asalte tal, está bien, si está bien el régimen de Irán o no está bien. Que yo, como digo, es que además ahora yo creo que va a ir un poco acorde con lo que voy a defender. No tiene mucho sentido o no debería ser válido que una persona que no tiene mucha idea del tema hable sobre estas cosas tan complejas, ¿no? No estamos hablando de fútbol, ¿sabes? O de, yo qué sé, o del pan que te gusta o cualquier mierda de Y, esas. Estamos hablando de algo y, serio. y lo peor es que para hacerlo entretenido siempre tienen a los humoristas estos que hacen como chascarrillos. Meten chascarrillos cada 5 o 6 Sí, frases hay un chascarrillo. que a veces que está Es bien, ¿no? como, Porque cuando hay una noticia que es de, pues a lo mejor de prensa rosa o algo así, pues metes un chascarrillo y está guay. Pero sí. si estás hablando de la vida de personas inocentes que están muriendo, de soldados, o sea, ya no te digo solo por el lado de Irán, también de Estados Unidos e Israel, ¿no? Que mandan a soldados que mueren allí, que no tienen la Ujú. culpa de nada. Y yo creo que dar esas opiniones a la ligera, pues hay que tener un poquito de cuidado, diría yo, ¿no? Entonces yo estaba viendo la tele y digo, pues esta gente, si no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, si seguro que han visto 3 vídeos en TikTok y tal, no sé qué. Y claro, me puse, a raíz de esto me puse como un poco a investigar, digo, yo creo que esto me puede dar para melón. Y, y me puse a mirarlo y vi que esto está documentado y está estudiado. Ujú. Esto de que la gente que no tiene ni puta idea hable con mucha seguridad y tal. Y se llama el efecto Dunning-Kruger. Se llama, ¿vale? No sé si te sonaba. Puede ser que, o sea, no, por el nombre no, Mm. pero lo que es de lo que va el tema, ¿no? Sí que lo has. Es que como te he visto que has Es que estudiado. puede ser incluso que lo tenga apuntado para un posible melón futuro Ah, pues mira, que, te lo he que ya quitado. no va a llegar, claro. Te lo he quitado ahora. Claro, pues eso, el efecto Dunning-Kruger es un efecto que formularon los psicólogos David Dunning, o Dunning, o como se pronuncia, y Justin Kruger en 1999, ¿vale? Que son dos psicólogos, son psicólogos, sí, psicólogos estadounidenses. Todo esto no es alemán el segundo. Creo que son estadounidenses los dos. Sí, pues uno era de California y otro era de. El Kruger este, de hecho, creo que era el de California, y el otro no recuerdo exactamente dónde era. Pero sí, son estadounidenses. Y bueno, tiene como varios, por así decirlo, varias implicaciones este efecto, ¿no? El primero es que, pues eso, demuestra un poco, hizo estudios acerca de todo este tema y descubrieron o intentaron demostrar que efectivamente las personas que tienen menos conocimiento sobre un tema son las que más opinan al respecto, ¿no? O que tienen, o sea, no estoy hablando de que no tengan conocimiento en absoluto, te estoy hablando de que tengan Sí, pues como era el caso de esta gente, ¿no? Que sabía que había un conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, que había habido bombardeos de parte de unos y de parte de otros, tal, y eso, que había un conflicto, pero no sabían muy bien es algo superficial. algo superficial, pero no sabían el detalle de las cosas, ¿no? Entonces, ellos hablan de un efecto o de una sensación de falsa confianza, ¿no? Como yo he leído 3 artículos de revistas de estas sensacionalistas sobre el tema, he visto 4 vídeos en TikTok y 7 tweets de gente que dice que sabe, pues yo ya entiendo el tema y entonces opino, ¿no? Y luego también habla de una cosa que me parece curiosa, ¿no? Que dice que también hay un déficit metacognitivo en este efecto. Eso quiere decir que ellos, como no tienen conocimiento sobre el tema del que están hablando, o no tienen el conocimiento suficiente, son incapaces de autoevaluarse o de evaluar lo que están diciendo, ¿no? Y de ahí que hablen tan a la ligera, ¿no? Porque ellos piensan que conocen el tema porque han visto algo sobre el tema, entonces Claro. ellos dicen, opinan, O sea, pero no tienen el conocimiento suficiente como para
desarrollar el criterio que les permita decir si su opinión es correcta o no es correcta. Saben que existe lo que conocen Eso es, y no saben que hay un mundo más allá de efectivamente. muchos grises que no lo conocen. Efectivamente, pero como ellos han leído, han visto cuatro cosas y tal, y han escuchado a un experto por ahí en una entrevista que han hecho 5 minutos, pues ya piensan que saben, porque han, pues eso, porque han escuchado el tema. Ujú. Entonces, hablan muy a la ligera, normalmente repiten opiniones que a lo mejor no son del todo correctas, y como no tienen ese criterio, debido a la falta de conocimiento, pues no son capaces de autoevaluarse de evaluar o de ver si lo que están diciendo es correcto o no es correcto, ¿no? Aquí en inglés está la palabra esta, no sé si es palabra metáfora, lo de bigger picture, to have the bigger picture, ver la imagen Sí, amplia. sí. Y yo creo que eso explica muy bien lo que pasa aquí. Ujú. Estás viendo un trozo de imagen y como que estás hablando con mucha seguridad, como si eso fuese Claro. completo, pero no es una imagen mucho más amplia. Y más detallada también, ¿no? Con más resolución, como Sí, hablamos en el melón de la semana pasada. y hasta que no la ves toda, pues no puedes opinar. Efectivamente. Efectivamente. Y ese es el problema que la gente opina. Y muchas veces incluso desconociendo todo este tema, ¿no? Yo pensando que son los más listos y los que más saben del mundo sobre esto. Y era un poco lo que pasaba en el programa que estábamos viendo el otro día, mis padres, mi hermana y yo, en la sobremesa. Que a mí, pues eso me estaba incluso irritando un poco. Pues yo estaba Sí. escuchando cómo hablaban tan a la ligera de un tema tan importante y tan crítico ahora mismo como es el del conflicto en Irán. Pues Ahora me hervía la sangre. que en parte esta gente, o sea, es un programa de opinión y les han contratado para Sí, que opinen. Pero sí que es verdad que no es lo mismo opinar de, como dices tú, de un partido de fútbol claro, que un conflicto de 50 años eso es, que se está resolviendo ahora. eso es. Entonces, pues bueno, eso es lo que pienso de ese programa que estaba viendo en ese momento, ¿no? Y también vi que hay como una especie de gráfico que desarrollaron o que midieron estos psicólogos. Yo no sé exactamente cómo se miden estas cosas en psicología porque me resulta como muy difícil de cuantificarlo, pero el gráfico como que tiene en el eje X la competencia, el nivel de competencia, es decir, lo que conoces de un tema, Ujú. y en el eje Y tiene el nivel de confianza con el que se habla, que a mí esto es lo que me parece complicado de medir, ¿no? Y hay como una especie de pico que le llaman, le voy a decir exactamente, la cima de la ignorancia al principio, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a conocer sobre un tema, a poco que conoces, tu confianza crece muchísimo. Entonces llegas al pico o a la cima de la ignorancia, ¿no? Y es el punto más alto del gráfico. Luego, si sigues investigando sobre el tema, si sigues conociendo, si sigues leyendo, si sigues investigando, ahí llega el momento en el que te das cuenta de que no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo. Y hay como un bajón hasta que llegas a lo que se llama el Valle de la Desesperación, le llamaron. No es broma, me parecía así como un sitio, una ubicación del Señor de los Anillos o algo así. Sí. Es el Valle de la Desesperación. Ahí es cuando te das cuenta de que el tema del que estás investigando tiene muchísima profundidad y de que en realidad no tienes ni idea. Entonces, ahí ya empiezas a tener esa capacidad de autoevaluarte y decir, ostras, es que lo que estoy diciendo no tiene sentido, lo que estoy diciendo es una opinión incorrecta o equivocada. Y dicen algo de si llegaras, o sea, porque al final entiendo que superar, claro, también es un pico de bajo de motivación, de Eso es. si me siento deprimido, hay mucho que, Ujú. si superar ese pico también, claro, entiendo que no es fácil superar ese pico, que es Claro. el mayor reto al final es superar ese, no el pico, el valle. Ujú. El pico es fácil de superar porque dices, joder, soy una máquina, voy a seguir estudiando, Claro. pero el valle ese, Sí, el Valle de la Desesperación yo creo que es complicado por lo que dices tú, que hay una especie de, como, pues que te sientes como diciendo, joder, es que aquí hay demasiado, no voy a ser capaz o sea, o voy a tener que invertir demasiado tiempo y te desmotivas, ¿no? y otra cosa que me pregunto es si este valle también es el del... O sea, tú sabes que el progreso, cuando tú empiezas a hacer algo, al principio progresas muy rápido y Ujú. luego como que te Lo estancas. de las curvas de aprendizaje y todo Eso eso. es, que el codo, o sea, empieza a hacer como un codo en Sí, la que cada vez aprendes menos. Cada día aprendes menos porque ya sabes mucho. sí. Me pregunto si también ese valle se da en el codo, en Ujú. el que ya empiezas a aprender menos, o se da más adelante, o Puede ser, o sea, aquí en este gráfico también hay un valle de estos hay como un momento en el que como que la curva se suavizas, tiende a sí. suavizarse, que le llaman meseta aquí, le ponen valle, pico, cima, no sé qué. Pero bueno, ahora voy con ello. Yo creo fíjate, yo pienso que la gente se queda más en la cima de la ignorancia que en el valle de la desesperación.
Porque yo creo que además ya no solo tiene que ver con la motivación de las personas, sino con que ahora mismo en el mundo en el que vivimos con todo el tema este de las redes sociales, las noticias te suceden tan rápido que a la gente no le da, aunque quisiera, no le da tiempo a investigar sobre un tema o a profundizar, porque ya enseguida estás hablando de otro, ¿no? Ujú. Entonces te tienes que poner a hacerte experto en el tema que viene, ¿no? Esto es algo que se ve mucho, a mí me hace mucha gracia en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, Sí. que durante un mes somos expertos en todos los deportes. O sea, sabemos de todo. Sabemos de waterpolo, sabemos de tiro con arco, sabemos de lo que te puedas imaginar, ¿no? Bueno, sí, Y saber como mucho quiere decir que te sabes alguna de las normas, algunas de las normas más o y menos. conoces al que ha ganado el oro. Te acuerdas del nombre, del apellido y poco Sí. más. Pero ahí se ve muy bien este efecto, ¿no? Ahí estás en la cima de la ignorancia, entonces tú quedas con tus amigos o tal, o estás con algún familiar viendo el este y estás dándole lecciones de cómo hay que jugar al hockey sobre hierba cuando no has tocado un stick en tu puñetera vida, ¿sabes? Y probablemente le estés pegando patadas al reglamento y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, luego, una vez que sigues profundizando y superas este nivel de desmotivación que decías tú antes, ¿no? Y pasas el valle de la desesperación, comienza me encanta, el camino del saber. Oh, Que, claro, hemos subido a la cima, hemos bajado hasta el valle de la desesperación y luego empiezas a subir por el camino del saber, ¿no? Que es una cuesta arriba, en la que poco a poco vas profundizando en el tema y vas ganando confianza acerca del tema, ¿no? Vas dándote cuenta de que tus opiniones, las opiniones que tienes, las vas desarrollando y las vas autoevaluando porque ya tienes los conocimientos suficientes para hacerlo y vas viendo que lo que dices pues tiene sentido, ¿no? Y ya llega un punto en el que estamos donde se suaviza la curva, que yo creo que tiene que ver con lo que dices tú de la curva de aprendizaje, ¿no? Que esta gente la llama meseta de los gurús. ¿Sabes qué? Para poner en el nombre, naming son como nudos, sí sí. son cojonudos, ¿eh? Y ahí pues ya llegas a un punto en el que, como dices, el aprendizaje es muy lento, porque ya hay menos que aprender, ya has profundizado mucho en el tema, entonces todo lo que aprendes son detalles ya. Y además la confianza se estanca un poco, ¿no? Porque ya te das cuenta de que el tema es tan profundo que te sientes capacitado para opinar, pero hay veces que dices, sí, o sea, voy a dar mi opinión, pero aquí hay que matizar, aquí no estaría yo tan seguro, ¿sabes? Yo creo que eso, sí, yo creo que hay temas que tú dominas y seguro que sabes perfectamente, te estás sintiendo identificado, lo estás sabiendo. Sí, bueno, o sea, creo que posiblemente no esté en la meseta del gurú en nada en mi vida, No, bueno, pero sí que, por lo pero menos en el camino del saber, la parte de arriba del camino sí, del saber sí que has llegado. sí puede ser, sí. Y una cosa que destaca mucho es que siempre la cima de la ignorancia siempre está en un nivel de conocimiento, de confianza superior a la meseta de los gurús. Es decir, que los ignorantes se sienten siempre más seguros de lo que están diciendo que los gurús. Ujú. Que es una cosa que es llamativa, pero es que es la verdad, ¿no? Y se ve, A diario, sí. se ve a diario completamente. Entonces, bueno, después de explicar aquí un poquito el efecto este del Dunning-Kruger, también me puse a pensar un poco en si se ha podido ver en los últimos años, si se ha podido ver potenciado este efecto, ¿no? Porque esto, recordemos que es de 1999. En 1999 en mi casa no había internet, por ejemplo, yo creo que casi ninguna. 1999, ¿tan tarde? Sí, lo del efecto Dunning-Kruger es de 1999, o sea, es del siglo pasado ya. Y Bueno, son 26 años. bueno, pero que en 26 años han pasado muchas Quiere cosas. decir que somos más viejos nosotros que esto. Sí, No me jodas. pero quiero decir que hace bastante ya. Lo Sí, vas a sí. entender porque a lo que voy, porque claro, desde hace 26 años o 25 años hasta hoy apareció Internet y con Internet aparecieron las redes sociales. Que Ujú. yo creo que eso ha sido probablemente la revolución de De la la. estupidez. Sí, efectivamente me gusta esa frase. Es la revolución de la estupidez, ¿no? Pero las redes sociales como que te permiten tener un altavoz constante y sin ningún tipo de control. O sea, muchas veces en las redes sociales se controla más que una persona enseñe una parte de su cuerpo que no debería mostrar por normativa de la propia red social, ¿no? Pues porque pues una chica, pues, hay que se le ve un poco, se le transparenta un poco el pezo, le quitamos la publicación. Pero luego hay gente que sube tweets que dice auténticas barbaridades Sí. y no pasa nada, ¿no? Sí, Y a no ser que ya rocen que rocen el nazismo o sí, alguna cosa, que sean graves de verdad, de sí, los decir, derechos humanos. voy a aniquilar a todos los no sé qué que haya en el mundo. A no ser que eso puedes decir prácticamente lo que te dé la gana. Vas a tener gente que te va a contestar diciéndole lo que le dé la gana, probablemente también con barbaridades, pero no va a haber ningún tipo de control sobre lo que, Y, lo que se dice.
Y no es exactamente esto, pero también el auge recientemente del Rage Bait, el hacer enfadar a alguien Sí, el picar de toda la vida, ¿no? para cosechar interacciones, Sí, 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 eso sí. también, como que ha hecho también que haya un auge de tonterías, Sí, de opiniones malas de cojones. totalmente. Es como, Pero es verdad que eso tú muchas veces te das cuenta de que es el rage sí, bait, sí, este sí. que dices, a ver, Hay cuentas que son habituales, sí, pero hay otras que dices, hay de hecho una imagen que es, bueno, su normal o Rage Bait, en plan, efectivamente, culo codo, hay que ¿no? elegir, es una Claro. de las dos. Sí, hay algunos que no sabes exactamente, están ahí como en el límite entre una opinión que podrías decir que es una gilipollez y algo que ya te está pasando para provocar a la, Sí, a la gente, ¿no? Y además, yo también pienso que actualmente o sea, no tener opinión sobre un tema se ve como algo raro, ¿no? O sea, no opinar o ya no opinar, o sea, directamente decir, yo es que, mira, no sé del tema, no opino. Es como que se ve extraño, ¿no? Como que se ve sospechoso, como que estás ocultando algo. No sé si... no sé si tanto raro porque, sobre todo en el sentido de poco frecuente, ¿no? Para mí es como Sí, raro de poco frecuente, de que esto sí. no es algo que pase. Pero yo, por ejemplo, si yo ahora te digo, yo no voy a opinar sobre el feminismo porque no lo conozco, entonces no tengo opinión sobre el tema. Yo creo que si digo eso en una conversación con gente desconocida que no sabe de verdad lo que yo pienso sobre el feminismo, yo creo que puede llegar a sonar hasta sospechoso, como diciendo, lo que te pasa a ti es que eres machista Sí, y no no lo lo quieres quiere decir. decir, sí. Supongo que también depende del tema. Es que Sí, claro. el feminismo es muy difícil de conocerlo. O sea, sería sospechoso por decir, Sí, quiero bueno, decir, pero se habla a diario de ello. sí se habla a diario de ello, pero yo creo que en el feminismo, sobre todo los hombres, igual estamos un poquito en la cima de la ignorancia, en ese sentido. Porque no, al final un hombre nunca va a poder conocer de primera mano lo que siente una mujer cuando está ante conductas machistas, ¿no? Y ya no te estoy hablando de machismo, el machismo más exacerbado de agredir o abusar de una mujer o cosas así. Te estoy hablando de estos típicos micromachismos de los Sí. que probablemente yo los cometa y no me dé cuenta, ¿no? Entonces, yo decir no opino del machismo porque no tengo opinión al respecto, me da la sensación como que si yo digo eso en una conversación con gente con la que no tengo confianza o que no me conoce, yo creo que puede sonar sospechoso. O sea, pero en ese caso, mm, por ejemplo, claro, esto es un caso muy concreto. Sí. Pero en este caso sería más esto de decir, o sea, no tengo suficiente contexto sobre todo los áreas del feminismo, Ujú. pero en lo global me parece algo bueno, por ejemplo. Sí. O sea, sería no dar tu opinión, pero Pero decir, si entendemos como feminismo buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, obviamente me parece bien. claro, Pero yo, más allá de eso, no me siento capacitado. capacitado. Vi un día un podcast creo que era, fíjate que era el de Jordi Wild. Ujú. Estamos nosotros ahí con Jordi Wild, estamos ahí más o menos en el mismo nivel. Y hablaba era como una conversación, estaba un pintor que se llama Antonio García Villarán, no sé si lo conoces. De YouTube, Sí, hace vídeos que a mí me pero parecen súper chulos sobre historia del arte y no tal. le veo, pero creo que sé quién es. Pues a mí me gusta, lo veo de vez en cuando. Y estaban hablando sobre la tauromaquia. Y él decía que él no se sentía moralmente capacitado Eso quiere decir para es estar en contra lo decía Antonio García Villarán. porque es de igual. Jordi igual no. Jordi igual decía, no, Jordi igual decía prácticamente que había que cortarle la cabeza a los toreros. O sea, No, que yo de igual que digo que yo de igual le sí, opina todo. opina. Yo creo que está también un poco en muchos temas, está un poco en la cima de la ignorancia, pero bueno, se lo perdonamos porque a mí me da miedito Jordi igual. Pero Antonio García Villarán decía que él no se veía capacitado o no se veía moralmente capacitado para opinar al respecto. Que él no podía decir ni que estaba a favor ni que estaba en contra de la tauromaquia. Y generó un conflicto importante con Jordi Wild porque Jordi Wild le decía, ¿cómo no vas a tener una opinión acerca de la tauromaquia? Si están asesinando animales por ocio, ¿sabes? Y en cierta manera tiene razón, pero Antonio García Villarán decía, yo es que no me he presentado nunca en una plaza de toros a Bueno, protestar. No soy vegetariano, no soy, ¿sabes? No. Entonces él decía, yo puedo pensar lo que sea, pero moralmente no me siento capacitado para expresar mi opinión al respecto. Entonces, que a mí me parece una posición valiente y me parece una posición claro, también pero inteligente no de es lo la. mismo decir, tengo una opinión, pero no la quiero hacer pública Ujú. porque no estoy suficientemente puesto,
Pero no era por conocimiento, era por tema moral. Moral, Porque claro. él moralmente no se sentía capacitado para opinar. O no se sentía con la, con la autoridad suficiente como para expresar su opinión. Sí que es extraño, sí. ¿Sabes? Pero Sa- suena raro, ¿verdad? Porque tú dices, está claro, o sea, están matando animales en una plaza de toros. Quiero decir, ¿Sabes el problema que veo en este caso? Que cuando es algo en una posición de como de desigualdad o de injusticia, claro. el no posicionarse es posicionarse a favor A de favor que del. siga. Claro. Porque si no se hace nada, pues las cosas Mm, siguen, entonces te estás posicionando a favor claro. del. Entonces, me parece que esto cae en ese. O sea, el problema con esto, con el feminismo, cuando decís no quiero opinar sobre el feminismo, es ese, que si no te posicionas, te estás posicionando del lado de que las cosas siguen como están Claro. y en principio eso es del lado de Claro, la pero el injusticia. hecho de no conocer, a lo mejor te estás posicionando en un sitio donde realmente tú no te quieres posicionar. O sea, a ver, porque yo hablo del feminismo, pero tú te encuentras con, a lo mejor, con un grupo de, imagínate que estás en el 8M, ¿no? Que ha sido hace poco, hace unas cuantas semanas. Y te encuentras con un grupo de hembristas, porque el hembrismo es lo contrario al machismo, Machismo, ¿no? sí. Partiendo de esa base. Te encuentras con un grupo de hembristas que dice, no, es que a los hombres habría que meterlos todos en la cárcel y que fuese todo, yo que sé, cualquier barbaridad. Y tú, como ellas dicen que son feministas, porque no entiendo que no van allí diciendo que son hembristas, van allí diciendo que son feministas, tú te sientes obligado a posicionarte a favor de lo que están diciendo, aunque. No, no. Pero yo creo que si en ese contexto tú no te posicionas a favor de lo que están diciendo, igual quedas como un machista, ¿no? Ella te llama machista a ti, pero quiero decir Claro. que cualquier persona que esté allí, que lo vea, o sea, esto es, por ejemplo, este no se posicionó y Jordi Wild, por lo que dices, le llamó gilipollas O sea, prácticamente. no es que no, o sea, hubo una discusión, tampoco se enfadaron ni Sí, nada, pero Jordi igual decía que el posicionamiento era clarísimo, que daba igual si eras vegetariano o no era vegetariano. Que él no era puede ser. vegetariano y se posicionaba en contra de la tauromaquia. Pero quiero decir, el reflejo al general Ujú. es distinto. Sí, Pero bueno, sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que entiendo que también el contexto también afecta a todo esto, es sí, lo que está diciendo, ¿no? claro, La totalmente. posición. Y eso, y yo creo que no tener, primero que se le da como que el hecho de no tener opinión o no querer opinar sobre un tema o no opinar sobre un tema porque eres consciente de que lo desconoces es un poco sospechoso o te hace te hace parecer sospechoso, Extraño, sí. extraño, y luego que también se le da muchas veces se le da más validad a tener opinión de manera rápida que a tener una opinión formada o a decir, mira, ahora mismo no lo sé, necesito conocer sobre el tema, necesito leer, necesito investigar para formar mi opinión, ¿no? Muchas veces da la sensación de que te preguntan y tú tienes que opinar en ese momento y si no opinas es que eres un ignorante. Y lo normal en realidad es ignorar. No viene al contrario, sí. Sí. Entonces, yo creo que están ahí esas dos vertientes, por así decirlo, sobre la opinión, que yo creo que son conceptos que están equivocados, que no deberían ser así en la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo opinar sobre cosas, pues de nuevo, el feminismo es una cosa muy grande. Mm. Decir, bueno, el feminismo malísimo, el feminismo buenísimo. Feminismo a lo mejor, pues bueno, habrá cosas en el feminismo que no sean de todo correctas, ¿no? O que no estén bien enfocadas, O o gente yo que qué se llama sé. así, sí, misma feminista que no, como dices tú, sembrista, pues Claro, claro, así. que se pasan, ¿no? Un feminismo, es que no quiero decir tampoco feminismo extremo, porque no sé si existe, ¿ves? Es que volvemos a lo mismo, que como no conozco sobre el tema lo suficiente, me da. Sí, pero eso, al final, pues eso, sobre lo social, sobre lo económico, sobre qué feminismo estabas hablando, a qué te estás refiriendo en concreto. Porque tener Claro, una conclusión sobre algo tan grande, pues es complicado. es Sabes complicado. que en términos generales es positivo, ¿no? Siempre buscar la igualdad entre géneros, entre el hombre y la mujer, es positivo, pero claro, depende de lo que te vayas. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que opino que hay cosas dentro del feminismo que defiende el feminismo que son más importantes que otras. Ujú. Porque cuando escucho, veo en televisión que han asesinado a una mujer, un hombre ha asesinado a su mujer o a su pareja, lo que sea, me parece que eso, combatir eso es más importante que algunas veces, algunas noticias que salen de los semáforos de Madrid no tienen falda. O la polémica esta que salió que, ¿sabes la señal esta de cuando te acercas a un colegio que salen como un niño Ujú. que agarra a una niña de la mano y la niña va detrás? Entonces eso decían que era machista. Yo decía, vale, está bien que esas cosas se les dé visibilidad, ¿no? Y se digan, pero yo creo que hay cosas más importantes que Claro, combatir. claro. Pues eso, a eso me refiero. Cuando estás hablando de feminismo, pues engloba todo eso. Claro. Y pues ¿a cuál te estás refiriendo? ¿A qué te estás refiriendo en concreto? Pues igual la guerra de Irán. Ujú. ¿A qué te estás refiriendo en concreto?
Que si me parece bien que se bombardee y se maten a civiles, pues obviamente esa parte no. Claro, Que el gobierno del Ayatollah era un gobierno ilegítimo y que haya cambio posiblemente sea a mejor. Bueno, posiblemente no se sabe, pero puede ser a mejor. Pues en esa parte te puedo sí. decir que sí. Y no están enfrentadas una opinión con la otra, ¿no? O sea, tú puedes estar en contra de los bombardeos y en contra del régimen Ujú, de los ayatolá y no pasa nada. claro. Que eso es otra cosa también que ahora se está viendo mucho con este tema, ¿no? Que Pedro Sánchez, como dice que está en contra de los bombardeos, En automáticamente realidad, está a favor del régimen. Y es un poco un argumento un sí. poco falaz, ¿no? Y Pero además bueno. es como muy fácil de hacer. Es como. Sí, muy simplón, pero la gente cae. Y tú lo escuchas por la calle y dices, no, es que Pedro Sánchez es un hijo puta porque defiende a los ayatolás. Y dices, no, no ha defendido, de hecho ha dicho varias veces que está completamente en contra de. Esto me recuerda un vídeo que se hizo viral que le preguntaban a un chaval, no sé dónde era, en una manifestación feminista, que le Ujú. preguntaban, ¿qué preferirías tener? ¿Estabilidad económica o derechos para las mujeres igualitarios? Y dice el tío, las dos. No tengo por qué elegir. Quiero las dos. Pues eso. En plan, ¿qué prefieres? ¿Bombardear Irán o que siga el régimen de Irán, del del Ayatollah? Ninguna. Ninguna, ya está, no pasa nada. O Claro, sea, no se bombardea Irán y no sigue el régimen, pero habrá claro, que, habrá que intentar acabar con él de otra manera, ¿no? Que no sea claro, invadiendo un claro. país. Por eso, como que muchas veces haces el argumento de si yo te estoy dando dos opciones y como no has cogido una, es que quieres la otra. Claro. Es como de primero el razonamiento que Pero es que es tan efectivo, sí, es muy es tan efectivo. efectivo y se ve perfectamente porque lo utilizan todo el rato los políticos. Y, no- Sí. y, y además de los dos lados, porque ahora estamos hablando de Pedro Sánchez porque el tema de Irán está ahora candente, pero cuando fue lo de la movida esta del decreto Omnibus que metieron 80 medidas todas juntas y el PP votó en contra y decía, no, es que han votado en contra por lo de las pensiones. Y el PP decía, no, perdona, yo con las pensiones estoy a favor, Hay 50 cosas más, pero sí. hay 50 cosas más con las que no estoy de acuerdo. Y por eso digo que no parezca que estoy aquí defendiendo a Pedro Sánchez porque tampoco es el tema. O sea, simplemente digo que las opiniones muchas veces se manipulan de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, se me está alargando un poco el tema, así que voy a cerrarlo ya. Y yo siempre voy a mencionar, ¿no? Probablemente uno de mis humoristas favoritos y yo creo que de las personas más inteligentes de este país, Ignatius. Ignatius Farray, efectivamente. Ignatius Farray, que hablaba muchas veces, yo creo que ya lo he mencionado alguna vez en este podcast, ¿no? Que reivindica el derecho a que te calles la puta boca. Ujú. Además, así dicho, ¿no? Porque principalmente por dos cosas, porque los que se callan la puta boca se pueden respaldar en ese derecho, y segundo, porque los que opinan por opinar, por inercia, por postureo, a ver si de una vez dejan de dar el derecho a la libertad de expresión y se fijan un poquito más en el derecho a que se calle la puta boca y se calla la puta boca, aunque sea por postureo, pero que se la calle, ¿no? Entonces, reivindicar desde aquí a Ignatius Farray y a su derecho a callarse la puta boca, a informarnos más antes de opinar, por supuesto, y nada más, esta es la moraleja Estaría bien que, porque esto me recuerda también a que eso que dicen las películas americanas, lo de todo lo que dices podrá ser utilizado en tu contra Efectivamente. ante un tribunal. Pues todas las opiniones que dais pueden ser utilizadas en tu contra ante un Efectivamente. tribunal y pues para eso, pues no opines. Claro, no opines y ya Si está. no quieres ir ante el tribunal, no opines. Os llamo a tu abogado y que opine él. Efectivamente. Y bueno, no quiero decir que no he hablado sobre el tema de la libertad de expresión y sobre todos estos temas, porque primero porque es muy controversial y segundo porque yo creo que da para Sí, otro melón, así que a lo mejor algún día lo podemos, sí, lo debería. podemos abrir. Es uno de esos temas que, Mm. como Pero que es una cosa tan sencilla sí, y que se entiende tan mal. O sea que. pero yo adelanto que estoy a favor de la libertad de expresión, obviamente, pero estoy a favor de que tiene que haber algún tipo de control al respecto. Sí, sí. Porque no puede ser que todo el mundo dé su opinión de manera indiscriminada y que se digan auténticas barbaridades, que se ataque, que se insulte y Lo que hay que hacer es entonces, definir bien la libertad de expresión. eso Y es, entonces estaremos a favor de esa libertad de expresión. Pero efectivamente. Pero la que, libertad por libertad, que es todo campo y aquí va a entrar cualquier claro, cosa, eso yo creo que es peligroso. Pero bueno, es como lo la abriremos, libertad de acción. Pues mi libertad de acción es darte un bofetón. claro. Pues ya está. Pues a Libertad de ver, acción. preferiría que no lo hicieras. La verdad. Pero eso se entiende, pero con la libertad de expresión no se entiende Claro, lo mismo. El mismo concepto, pero bueno. pues eso. Pues nada, un dejacito y volvemos.
Y bueno, hoy te vengo directamente a comentar, bueno, también voy a hacer una introducción de por qué salió este tema, porque Ujú, me ha venido. Y todo viene también del domingo pasado, que estuve desayunando con mis suegros y bueno, estuvimos hablando y no sé cómo salió el tema, que es un tema que siempre habla yo creo que es más, sale más con los jubilados, con la gente Claro, mayor. porque tus suegros Están jubilados, están sí. jubilados, pero no son gente mayor. No digas eso aquí en el podcast, que igual te lo pones en No, tu bueno, contra. con los jubilados y la gente Y la mayor. gente mayor, efectivamente, Y que no os. son tus suegros. Eso es, eso es. Una cosa no quita la otra. Y bueno, la conversación pues giraba un poco en torno al cambio de sociedad que hemos tenido desde que nacieron ellos. Bueno, ellos nacieron en la dictadura Ujú. y han vivido de jóvenes en la adolescencia, han vivido todo este periodo de la transición hasta pues a llegar a los noventas, que ya era España un país más internacional. Ujú. Y bueno, y luego toda la llegada de Internet y todas esas cosas, todas las revoluciones, pero bueno, sobre todo el cambio de la vida en la sociedad, en la dictadura, Ujú. hacia ya la democracia, Y un país más moderno, un ¿no? país más moderno, pues igual, claro, nosotros somos de un pueblo, porque esto hasta hace nada era un pueblo donde vivimos, Yo ¿no? lo sigo considerando Yo también lo un pueblo grande, que ha Sí, crecido y ya incluso está. dos pueblos grande la Sí. Puebla. Bueno, pues había muchas cosas, por ejemplo, lo de no ir a misa los domingos, no casarte por la iglesia, ir vestido depende de qué manera, a qué sitios, para que te pueden mirar mal. O sea, esas Pero eso es cosas que pasaban antes, dices. pasaban antes, quiero Y decir, tenían repercusión, porque ahora te puede mirar mal, pero realmente no va a tener una repercusión en tu vida el ir en chándal a la misa, por ejemplo. ujú, Eso no podría pasar, pero no. Y no solo esto de sociedad, sino porque sociedad ha sido un cambio más, bueno, supongo que, pero sobre todo cambios políticos, ujú. de cómo ha cambiado pues esto, el tema de las pensiones, lo que se ha luchado por el tema de las pensiones, lo que se ha luchado por la democracia, todo esto. Sí. Entonces, bueno, y comparado con cómo estamos ahora, que tenemos muchos problemas, yo diría que a lo mejor dos o tres problemas que son muy graves Ujú. y realmente se lucha por ellos, pero la lucha es mucho menos activa y a lo mejor es más como el tú, de Twitter, de opinión en Twitter, Sí, lucha un poco más pasiva, sí, ¿no? a lo mejor no, bueno, yo en mi vida, y voy a ir por allí un poco, pero yo en mi vida he estado en una manifestación, Tú nunca. nunca. He ido al orgullo, pero es que tampoco es una manifestación, es una Ya no, fiesta ya que. claro, ya no sé. Es que, a ver, en cierta manera es una manifestación, pero no es una manifestación como puede ser, como las que se hacen a favor de la sanidad o de la De educación, educación, ¿no? sí, Que es ya gente con pancartas sí. y clamando consignas y cosas así. Y que solo van a parar la ciudad, un poco en plan pues, manifestación, Sí, tal. hacerse O, ver y o como los chalecos amarillos de los franceses hace sí. unos cuantos años, que Mi, mi abuelo decía, además, que yo creo que coincide un poco con la opinión de tus jóvenes suegros, que ella decía que no, no entendía por qué no salíamos a la calle a quemar coches. Eso decía pues mi abuelo. Yo discutía con ella y decía, pero es que eso no así no cambia se pueden nada. cambiar las cosas. Porque qué culpa tendrá el dueño del coche de cómo van las. Claro, claro. Pero yo creo que va un poco en línea con lo que dicen O sea, tus aquí suegros. hay como dos maneras de verlo, de si soy demasiado bruto, no me van a hacer caso Mm, y voy a perder las maneras y no me van a hacer caso, pero por otra parte, si no eres bruto, estás siendo complaciente y no te van a hacer caso porque no estás generando claro, tensión. efectivamente. Entonces, bueno, al final, la reflexión que tuve después de esta conversación es eso, que, bueno, lo primero que yo no sé si esto es algo de la supervivencia, de lo de que ellos han luchado mucho y no sé cuántos, Ujú, o si de verdad lo han hecho, o alguno de ellos ha luchado mucho y otro solo de boquilla, claro. eso me da que pensar, pero sí que he pensado que yo estoy bastante poco involucrado en política o en decisiones sociales o en cosas así, en cosas, movimientos, pues, por ejemplo, la vivienda es una pasada Ujú, y es una vergüenza que el estado de la vivienda en pues, las ciudades grandes de España, en Barcelona, Madrid, incluso supongo que en Málaga y Valencia, sí. el tema de la educación, de la sanidad, Que tengas que estar un año entero esperando para que te hagan una gastroscopia. claro. Y otros temas, pues como es, que ya no es nada que ver pues, es que no sé si se puede manifestar por esto, pero que haya políticos que sean políticos honrados y honestos. O sea, que la política no sea un show, no sea un espectáculo, Ni un negocio también no de puede. vergüenza. Mm, Pues todas estas cosas que se pueden protestar, yo tengo parte de culpa porque no he estado nada involucrado en ellas. sí. Y no sé, bueno, no sé si tú has estado
alguna vez en una manifestación o en algo más No recuerdo, o sea, yo recuerdo hacer las huelgas aquellas de estudiantes, pero que era no ir a clase? era no ir a clase o ibas a clase y te decían, es que no vengas porque no hay nadie aquí, no podemos dar clase. Entonces, no considero que, sí, yo creo que un poco en ese sentido sí que es verdad que estamos un poco más acomodados, Bueno, realmente. entonces, así como va a ser pues este melón va a ser una manera un poco de explicación o de abertura para si hay alguien que se siente como yo y quiere tener, porque yo lo que estaba buscando digo, vale, ¿y cómo me involucro? ¿Qué hago? Ujú. Entonces lo que he hecho es buscar una serie de espacios y mi objetivo era encontrar espacios donde básicamente es que, bueno, yo creo que esto se llevaba más en la época de la República o en la, pues, claro, la dictadura no, pero más la época analógica, en la época antes de lo digital, que Ujú. se juntaba la gente en un, pues yo que sé, en un restaurante, en un bar, en una cafetería o en un sitio con asientos Sí. y entonces había unas cuantas personas hablando, hacían como una especie de, es que ni siquiera era un miti político porque no estoy hablando necesariamente de algo de un partido, sino hacer un intercambio de opiniones Ujú. y a partir de ahí, pues tú lo escuchabas, pensabas, o sea, claro, te quedabas reflexionando de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, Sí. qué podríamos hacer, y luego hay un intercambio de ideas activo y en alto. Ujú. Entonces, yo estaba buscando algo pues algo, porque al final por internet, por ejemplo, esto que hacemos, en parte estamos discutiendo los problemas que hay en el mundo, pero no tenemos un altavoz, no llega a nadie, Claro. no. Sí, más, lo hacemos más para entretenernos nosotros y como casi un Claro, hobby que claro. otra cosa. O sea, y no solo hablamos de política, hablamos de mil cosas y de hecho en política tampoco entramos mucho en Sí, no el. nos atrevemos. Claro. Entonces, bueno, eso, lo que he buscado es sitio donde cambiar ideas políticas o un foro de discusión. Ujú. Y mi melón al final es lo que he encontrado, los frutos de mi búsqueda. Vale. Y bueno, lo primero que decir es que mi búsqueda ha sido bastante infructífera. Y ya está, se acaba el melón. que, Hasta la semana que viene. que realmente me ha sorprendido porque claro, es que nosotros he buscado Madrid, es que Madrid es la capital de España. Sí. Y no te creas que tantos sitios donde hay algo parecido a esto, es que ni siquiera que se asemeje o que se acerque. Ujú. Voy a nombrar alguno de ellos. Muchos de ellos, la mayoría de las cosas que, no voy a, que voy a nombrar, no encajan exactamente en lo que estaba describiendo, Ujú. lo cual me ha sorprendido porque he pensado, coño, y por ejemplo, hace no mucho hubo un movimiento de la vivienda y hubo una manifestación de no sé cuántas miles de personas en Sí, ¿eso Madrid. de dónde ¿Y de dónde salió? salió? O sea, lo organizó un tío online y la gente se empezó a apuntar y ya está. O Supongo cómo. que serían asociaciones, ¿no? Y cosas de esas, Pero pero claro, esas asociaciones se reunirán o cómo surgen, pues cómo igual funcionan. por Teams, mandan un Teams. Pues sí, Y dicen, oye, manifa el día tal, venga, va. Y luego la convocan, pero. pues eso, que me sorprendió porque, digo, o sea, la vida política en España no está parada tampoco. Claro, Mm. hay mítines políticos que se parecen mucho a lo que digo, pero tienen una Sí, carga muy clara de aplaudo al, al líder de al líder turno, y ya sí. está, sí. Entonces quiero algo más como informal. Ujú. Bueno, empiezo con una de las mejores cosas, los mejores resultados que he tenido, que es el Ateneo. No sé si conoces es un grupo que se llama el Grupo Ateneo. Sí. He leído un poco sobre su historia. Por lo visto, la historia es de la época en que España estuvo conquistada por los franceses y que ya Pepe Botella pasaba por allí mucho, o sea, Sí. semanalmente. Y bueno, es una institución privada y es una institución cultural. Entonces, dentro de la institución, pues hacen quedadas para presentar libros, hacen quedadas para discutir temas, hacen quedadas, pues eso, como distintas opciones Ujú. y bueno, para ser miembro hay que pagar. Bueno, y te tienen que invitar tres miembros del Ateneo. Usted es como para hacerse socio en Madrid. Sí, sí, sí. Increíble. Es un Es sistema un poco. piramidal. Sí, sí, sí. Entonces, eso. Pero bueno, ser socio no es tan importante porque muchos de los eventos que hacen. Lo bueno de ser socio es que tienes un asiento asegurado. Pero si no eres socio, puedes ir porque muchos de los Haces eventos son cola gratis. y sí. Hay otras cosas que
tienes el socio que es, acceso a, no sé, tienen un par de bibliotecas y, bueno, deben tener, es un edificio que está en el centro, en la calle Prado, creo que es. Ujú. O sea que debe ser un edificio precioso y por dentro, pues todas las salas, no puedes, si no eres socio no puedes acceder a todas, Ya. pero eso, es para gente privilegiada ¿Y es y muy caro el...? lo tengo apuntado aquí. Para ser socio tienes que hacerte primero la inscripción, que la inscripción bueno, yo lo tengo apuntado para nosotros, para gente de menos de 35 años, que creo que realmente aluda a toda la gente que nos escucha A prácticamente. los tres. Claro. Entonces, para ser socio no hace falta pagar nada de inscripción. Con menos de 35 años no hace falta pagar la inscripción Ujú. es gratis. Y luego cuesta unos, no sé, 250 euros al año o algo así, pero Ujú. de las cuales te puedes desgravar luego la declaración de la renta una gran parte. Ah, sí. Y hice el cálculo, o sea, esto para, de nuevo, para menos de 35, para mayores es más caro. Se puede grabar, creo que es un 80%. Ah. Así que lo que me salió el cálculo es que el precio del año son unos 40 euros ¿Pero aproximadamente. desgravar significa que te devuelven ese dinero o es Sí, que...? quiere decir que es como que el dinero que has pagado te lo quitan del IRPF, directamente, del IRPF que has pagado, de la retención, Ya. te lo quitan. O Pero sea es tal que cual, o sea, el 80% de lo que tú pagas, luego te lo restan de lo que eso tienes es, que pagar de eso es. IRPF. Vale, vale. O sea que bueno, 40 euros al año, yo creo que Ni tan no, mal. no está mal. Y a ver, nosotros no vivimos en Madrid, pero Pero si te interesa ese tipo de cosas y tal, no me parece un precio no. Y pues desorbitante. eso, muchas veces el ambiente es una discusión así en una sala a ver, hay varias salas, pues depende, pero me imagino como un estrado donde hablan unos cuantos invitados y una vez se acaba pues lo que hablen los invitados, lo que tengan preparado, se abre O sea, es como una especie de asamblea, ¿no? sí, se abre turno para una conferencia, que no sé cómo llamar, para preguntas o para opiniones. Sí, para gente que quiere aportar. Que yo imagino que para la mayoría de las veces es más bien preguntas, Ujú. no opiniones. Pero bueno, si le echan mucha cara, pues. Pues te levantas y dices, sueltas un alegato. Y bueno, sobre qué gente ha estado allí, bueno, inscrita como miembro, había una lista, pero no me acuerdo, o sea, no sé por qué no la apunté, pero me acuerdo que había gente como Lorca, Antonio Machado, creo que Valle O Inclán, sea, gente importante del gente mundo de la importante, cultura. o sea, quiero decir, es un club de nuevo, de élite y claro, por eso para entrar necesitas Tres personas que te tres personas inviten. que te. Entonces, bueno, Como foro coches, básicamente. he visto y de todo lo que hay, pues por ejemplo creo que esta semana que entra la siguiente, va a haber un foro sobre los retos de la sanidad y cómo afrontarlos como sociedad, Ujú. que puede ser interesante, por ejemplo, si se acerca más Sí. a la política social. Y luego te iba a decir que, bueno, te invito directamente a que si te parece bien que podemos ir juntos a una sesión que se llama La filosofía y la ciencia, amigas o enemigas. Hostia, esto tiene que ver un poco. Yo creo que Hemos hablado mucho de esto, hemos sí. hablado de esto, sí, sí. Y además tiene o sea, son dos ponentes los que va a haber. Uno filósofo y otro científico, entiendo. Sara García Alonso, no te Sí me suena. es no sé si biomédica, Esta es la la astronauta. astronauta, Es claro que me astronauta. suena. Sí, 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 estuve en la revuelta cuando El día que fue fue, ella. sí, el día que fue ya estuve yo. Que le Pues regalaron gafas para ver el eclipse de agosto. esto prácticamente es como la revuelta. Sí, y me está broncano que lo presenta también, ¿no? Y hace chistes. Y luego, por la otra parte, está Diego Garrocho, A este sí que que, no me suena. que es, creo que es doctorado en políticas o algo así, y es autor de un libro. Este yo lo tengo apuntado también de hace tiempo, que le vi en la tele, Ujú. como que me interesaba, porque ha escrito un libro que se llama Moderaditos. Y creo que lo he comentado que es un libro Ay, pero eso me suena. sobre, yo creo que esto lo hemos hablado, es Sí. un libro sobre la virtud de no ser muy extremo en la política. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho, Diego? Diego Garrocho. Voy a Creo que ver si, tiene. con tu permiso, si conozco la cara. No es de cara, no es tan conocido. Yo la verdad que Diego S. Garrocho. eso es. Ah, no, no sé quién es. O sea, la he puesto. Sí, se parece un poco a Djokovic aquí en esta foto. Sí. Sí, sí, perdón, perdón. Era Bueno, una pues curiosidad. esto es el martes 16, o sea, la semana que viene. El martes 16. Bueno, Estoy estamos mirando que hay un calendario ahí.
He estado grabando en marzo. O sea, no, no es martes. Es Es lunes. lunes 16. Bueno, podemos pensar en ir. Sí. Y a las 6:30, y lo único que dicen que vayas un poco pronto, que se llena. Que aconsejan estar media hora antes para conseguir pues, otro sitio. Ya. Yo estaría en Madrid porque trabajaría allí Yo, y bueno, por ahí bueno, cerca. Se puede ver, yo podría acercarme a mí también. ¿En dónde es? ¿En la calle? ¿Es en la calle? creo que en la calle Prado 21. Vale. Creo que, si no recuerdo mal. Bueno, O sea, es en eso la ya, zona. ya lo hablaremos más adelante por nuestra cuenta, no Sí. vamos a falta No hace falta dar la que turra aquí a decidas la pobre ahora. gente Eso que es. nos escucha. Luego he visto una plataforma porque bueno, por ejemplo, es más algo filosófico y intelectual Qué que político, político. no es tan activista. Una plataforma claro, es una plataforma que es interesante porque es política, pero no es tanto, no es un debate, es una plataforma online, que se llama Decide /Madrid. Y no sé si la conoces, es una plataforma de discusión donde los ciudadanos pueden hacer propuestas en plan, oye, en la calle no sé cuántos, pues me hizo gracia una que ponía, hay una, ¿cómo se dice? Una invasión de palomas o algo así, en plan, haced algo. Y En la plan que gente, hay como una plaga o algo así. sí, y la gente vota positivo o negativo y con eso se... Pero eso se discute, o el gobierno tiene ahí algo que ver, o. Claro, se supone que cuando una propuesta tiene muchos votos positivos, Sí, pues llega al gobierno y dice, vale, esto, si tanta gente se está quejando de hay que ello, hacerle hay caso. que hacerle caso, sí. O sea, y me imagino que también depende o sea, quiero decir, si estamos hablando de, eh, en mi calle, se está desbordando el agua de la alcantarilla, haces algo, pues entiendo que con que tenga unos pocos me gustas, pues depende de cómo tanto de grande es tu calle, ya deberían hacer algo. Sí. Pero si es algo más como habría que hacer algo con la vivienda, Ujú. pues a lo mejor aunque tenga 1 millón de me gustas se lo pasa por el forro de los cojones. Sí, claro. O sea, pero bueno, es curioso esto, que de alguna manera tú haces una proposición y pues un sistema de votaciones que te dice, vale, tiene sentido, vamos a... Pero ¿y eso se discute también? O sea, o simplemente son las votaciones y ya Es está. como si te digo, pues parecido a lo del sign, lo de firmar, no sé cómo se llama esta plataforma de firmar de... Change.org. Sí, que si me llegan Sí. a 10.000, lo que pasa es que no son 10.000, a lo mejor si llega a 100 votos positivos, porque esto no es tan famoso y no Ujú. es cosas tan grandes. Si llega a 100 puntos positivos, pues ya llega a la moderación Ya, de una persona, vamos, ya lo modera una persona. lo entiendo. Entiendo yo que será algo así. Sí, más escalado, ¿no? Al nivel de la Comunidad de Madrid. Sí, Y que al final no es change.org ni nada de eso. claro, porque este impulsor es muchas veces que no se vuelva a vender no sé cuántos. Mm. Son cosas como mucho más extremas. Sí, Esto que es se más prohíba el como tabaco en todo el mundo. Esto es más como local. A mí me parece interesante porque es algo local, que también está bien eso, Sí, pero igual se me queda corto en el sentido de no estamos hablando de, pues eso, no estamos discutiendo cómo mejorar Sí, mejorar, pero a pequeña escala. sí, poquito a poco, ¿no? O sea, cambia esta alcantarilla que se está hundiendo, estos adoquines están Claro, levantados. Sí, claro, hay un boquete en la carretera, pues cosas así. sí. Y luego el último, porque ya lo tengo, el último opción que tengo es una cosa que se llama Café Filosófico en Madrid. Que esto es en la biblioteca municipal, se llama Iván de Vegas, bueno, una biblioteca de Madrid, cerca de la zona de la Plaza Mayor y, bueno, por O esa sea, zona, centro, centro. centro, que cada 2 domingos hacen un encuentro de 11 a 1, Ujú. que tú vas allí, te tomas un café y hay un moderador, que yo entiendo que cada día pues, puede ser que sea una persona distinta o siempre es el mismo, no lo sé, Sí. y el moderador pues dice, bueno, vamos a hablar de distintos temas. O sea, podemos hablar de esto, podemos hablar de aquello, podemos hablar de esto. Y el objetivo es un poco que tú o la gente que hay allí elija el tema Ujú. y tú vayas allí y vayas discutiendo con la gente que hay allí en el café de tu opinión, de su opinión, de cómo lo ven, de qué harían. O sea, me parece bastante Es interesante, interesante, sí. pero... Y también otra cosa que decían es que el presentador no da las soluciones, que él lleva la rienda del pensamiento global, pero él no da, o sea, el objetivo no es que todos acaben pensando lo mismo que el presentador, sino que el presentador Como es para que, incentivar la eso es, reflexión. eso es. Y si alguien dice una barbaridad, también decirle, oye, ¿Te has te pasado? ha pasado, o esto sí, esto no. Pero claro, de nuevo, esto es un café filosófico, filosófico. No es político, ni sociopolítico, ni nada así.
Al Y que sea final, político no significa que vaya a cambiar algo. O sea, tiene que ser político y además tiene que ser, tiene que tener un componente activista, ¿no? claro, claro. Entonces, mm, mi conclusión básicamente es que nos faltan lugares o, pues, el activismo también me ha gustado que hayas hecho esa palabra. Nos faltan foros activistas y lugares de activismo. A lo mejor es que yo no he hecho la búsqueda lo suficientemente bien, que en ese caso me disculpo, pero me da la sensación de que la teníamos una cosa como muy de élite, que también a mí o sea, quiero decir, mm, no sé, voy a poner un ejemplo malo, pero Hitler Joder. empezó en una cervecería Y mira dónde y, acabó. claro, es una, a eso no, no quiero ser Hitler, pero Sí, pero a entiendo ese tipo de la. movimiento me refiero, al de ir a un sitio, aunque sea un bar, aunque sea, y que haya una discusión y que haya pues esto, tú opinas esto, hay un intercambio Ujú, y que eso llega a algún lugar. sí, Y todo esto me da la sensación de que, pues sí, puede ser muy interesante, muy nutritivo intelectualmente, pero no hay activismo. ya. Y no sé si está de acuerdo, pero me da la sensación de que el activismo en España, Sí, yo creo que el activismo lo llevan más o lo lideran más todas estas asociaciones, ¿no? Pues hay asociaciones para pues, los problemas principales, las asociaciones para la vivienda, asociaciones sí, de sanidad, asociaciones de gente que se dedica a esos temas, que pero está en la profesión. de hecho, porque una de las cosas que dije, coño, la manifestación de la vivienda fue un éxito, hubo un montón de gente, ¿cómo lo organizarían? ¿Qué es lo que hicieron? Me metí en la plataforma de la vivienda, hay varias plataformas, por ejemplo, una era plataformas de los afectados por las hipotecas, y me metí allí y eso era más como si te digo, un grupo de gente Ujú, que, como las películas también americanas, que se juntan un grupo de gente para unirse en una causa común, ujú. denunciando a una empresa Sí, o... Era más como eso, como si la UCO le pone un abogado, la unidad de consumidor, y les intenta apoyar y ellos solo hacen piña. pero es para hacer más fuerza, Es ¿no? para hacer piña, no es para hacer. Sí, O sea, claro, tiene este componente activista porque es el tema que es, pero ya. realmente podría ser mi sensación, que tampoco sé todo lo que pasa en la. Mi sensación es que es más bien como. No sé, como si, por ejemplo, por usar este cuaderno que estoy usando, se me rompiese la mano en los 10 años. Pues sería la plataforma de los afectados por el cuaderno este. Quiero decir, pues algo así, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y también miré el de la vivienda en general. Y una cosa que me ha sorprendido es que tiene una página web, pero está bastante antigua, o sea, bastante Que no lo han tocado que no han mucho. tocado. De los últimos 3 años hay 2 noticias o 3 noticias. Entonces, de nuevo, ¿cómo surgen estos movimientos Ya. activistas? ¿De dónde salen? Porque es que a mí me parece además que son importantes porque es la única manera, junto con el voto, de que el ciudadano exprese su opinión, su pensamiento y que proteste y que incluso que sea capaz de tumbar Claro, un claro. gobierno. Que luego, pero es que, o sea, quiero decir, que luego está el movimiento sindicalista, las comisiones obreras, el UGT, que también mueven mucho de estas cosas. Sí. Pero que parezca que esté Es que ya tan. creo que yo el sindicalismo ya lo metería dentro de incluso de una ideología, más que de. Sí, sí, ya ¿Sabes no lo es que? esto. Claro, pero entiendo lo que quiero decir, entiendo el punto perfectamente. Sí, que no hay algo como en el sindicalismo que hay unas organizaciones bien definidas que además la gente conoce, ¿no? UGT, Comisiones Obreras, CGT, todas Sí, estas cosas, ¿no? Estos sindicatos pues que además tú te apuntas a un sindicato, pagas la cuota y tienes unos servicios también. Tienes un abogado que te defiende, tienes gente que te asesora en términos fiscales o en temas laborales y como que, pues eso, como que es una asociación que se ayuda a sí misma y que además promueve el cambio y defiende a sus trabajadores. y lo que iba a decir también, o sea, que está muy bien que tengan eso, pero que esté Sí. tan centralizado ese tipo de movimientos en organizaciones así, Mm, me parece también un poco, no sé, como por eso. Si un día el presidente de la organización decide dar un timonazo y cambiar el rumbo a que la organización sea sí. menos activista, más activista, Mm. pues ya está, es lo que hay. Y esa es al final eso es lo que, el activismo que hay, no sé. Sí, y aparte que el tema con los sindicatos es que también tiene una componente, como te digo, bajo mi punto de vista, el sindicalismo es una ideología. O sea, no sé si es oficialmente una ideología o no, pero yo lo veo como tal.
y además yo creo que está como muy cercana a la izquierda, entonces el sindicalismo o los sindicatos no son tan efectivos Sí, cuando gobierna la izquierda. Porque si te fijas, con sí, sí. Rajoy hubo una huelga general y con Pedro Sánchez no la ha habido. Y yo creo que hay motivos más que suficientes, igual me estoy metiendo en un jardín, pero bueno, hay motivos más que suficientes, a lo mejor no son los mismos que cuando Rajoy, pero sí que hay motivos para protestar Sí. con Quizá la la situación huelga. del país, está, pero pues ya es que ya no es ni siquiera con el gobierno, es con todo en general, con gobierno, oposición, los partidos estos más pequeños que tampoco... Claro, es que la huelga general a lo mejor, no sé, como que la huelga general parece que es una cosa que tiene muy grave que se tiene que cambiar ya. Y si no se cambia ya, no, claro, no vale la huelga general. Pero que te hagan una huelga general es como, para Sí, mí es un golpe muy duro para un presidente, ¿no? O sea, sí, sí. al final se está poniendo de acuerdo toda la población, todos los gremios, por así decirlo, todas las profesiones, en que tu gestión no es como debería ser. Pero bueno, que ni siquiera estoy hablando de huelgas ni de manifestaciones, pero en Sí, general, como que me parece que nos falta un componente de esto de involucración y de, pues eso, de activismo. absolutamente. Y también pues te iba a preguntar que no sé si tienes, no lo sé, o sea, pero si tienes alguna idea, porque yo no tengo muchas más, de cómo podríamos involucrarnos nosotros, o si a lo mejor tú no quieres hacer, pero yo que sí lo quiero hacer, cómo podríamos involucrarnos en, pues eso, en temas más sociales, políticos y cosas así. Pero dices en el... En nuestra vida en Ah, general. nuestra vida, creía que decías en el podcast. No, 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 Creía no. que querías convertir el podcast en un... Sí, en la tuerca. Claro, efectivamente, o en un foro donde la gente venga a protestar, que nos eso estaría guay, que nos propusieran temas y que los buscáramos y nos... Pero bueno. Em, O sea, es una manera realmente. sí, por ejemplo. Pero, quiero Sí, decir, sí. Pero sí, tú dices buscar. A ver, es que yo creo que igual es porque hay que buscarlo como el activismo y todo esto no es una cosa que o sea, en este país es más fácil encontrar gente con la que reunirte por el equipo de fútbol, ¿no? O sea, tú vas a un bar sí. y tienen el escudo del Madrid, el escudo del Atleti, el escudo del Barça, no sé qué, pero tú vas a un bar y no ves, no tienes esa sensación de que haya ahí una especie de, pues como de foro, ¿no? Que es la palabra que utilizas tú, ¿no? De que sea un sitio donde la gente se reúna para, Para como discutir. pasaba antes, que a lo mejor un bar no es el sitio más ideal, pero sí que las cafeterías, por ejemplo, que yo creo que era lo típico antes. Claro, pero esto también depende del bar. O sea, quiero decir, si yo voy a un bar a tomarme algo ahora y está todo el mundo ahí, que es un meeting político, Por eso digo, diría cosas raras. Pero si yo voy a un bar sabiendo que ahí suele haber mítines políticos y me gusta eso, vas más por el mitin político o claro, por la discusión que se pueda generar que por... claro. Sí, Y también otra cosa que a lo mejor esto ya también es una cosa de perspectiva del tiempo, pero se está perdiendo esta figura del ciudadano ilustre, de la gente que, pues siendo escritor o filósofo o algo así, pero participa de manera más activa en la vida política, o sea, que de alguna manera sirva como guía para el resto de personas en sí, la vida política. Y que no sea una persona, pues eso, que sea una persona coherente, sosegada, no partidista y, a ver, que todo el mundo es ligeramente partidista, obviamente, pero... Y esa figura del ciudadano ilustre, yo creo que ahora mismo, no, bueno, yo ¿se te desde ocurre luego, alguno? no se me ocurre nadie. A mí se me ocurre... Juan del Val, a lo mejor. No jodas. Si no, está pensando en Revilla, fíjate. Sí, pero es que es literalmente político. Ya, pero Revilla, yo es de las pocas personas que he visto que le ha defendido a capa y espada a Pedro Sánchez y a la vez le ha dado de palos Sí, hasta, vamos, hasta en el cielo de la boca. sí, sí, pero Y al rey igual, por ejemplo, con el rey emérito, quiero decir, al rey lo tenía en un pedestal y ahora le da palos por... También es verdad que el rey la ha denunciado. Eso me parece la historia más ridícula de la historia, pero ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? pero es que ahora ya no me puedes invitar además a una tertulia que Entonces, te la ocupa. la convierte en un monólogo, efectivamente. Sí, pero es verdad que, yo que sé, a ver, hay periodistas. Yo qué sé, pero lo mismo, también se me va gente mayor, ¿no? Iñaki Gabilondo, a lo mejor lo que pasa es que también tiene un componente ahí un poco... Pero Iñaki Gabilondo sí que es verdad que ha sido muy... Sí, yo que hablando sí que te lo puedo comprar. Mm. O yo qué sé, es que iba a decir... Pero es que ya todos los periodistas que se me ocurren de una edad un poquito menos avanzada, sí que se les ve un poco de que Sí. picojean, ¿no? Pero Y pienso en Alsina, por ejemplo, Carlos Alsina.
Y que también está el problema, que esto es un problema, que por cojear de un pie no quiere decir que no puedas ser un ciudadano ilustre, Por supuesto, pero como estamos pero hablando de claro, lo del componente partidista, a mí no me importa que tengas opiniones de derechas o de izquierdas. A mí lo que me importa es que las opiniones que tengas que las defiendas con coherencia, no insultando, que al final es lo que hacen los políticos, ¿no? por ejemplo, te pongo un ejemplo de un ciudadano ilustre español, que es Unamuno, Sí, que, o sea, en su momento apoyó bueno, no sé si apoyar al régimen es la palabra, pero no se puso al régimen y fue una persona que era una persona, bueno, aparte de muy inteligente, que entendía mucho de sociedad y de política, sí. y luego, una vez empezó el régimen, desde su cátedra, prácticamente semanalmente criticaba el régimen por estar lleno de gobierno con gente estúpida y Ujú. cosas así. Y bueno, por eso también en parte le iban apartando Claro, de la cátedra, pues la daban cada vez más lejos de Madrid y, o sea, quiero decir, pues es una persona que siendo que tiene cierta categoría política, pero estuvo un poco de los dos bandos, por así decirlo, sí. y es una persona inteligente que ha hecho filosofía, y parece que ya no existe, eso ya no existe. Ahora es Ya. Chocas, El shock, es verdad, sí, sí, es que ese es el tema de las redes sociales que yo creo que está destrozando la la sociedad sociedad, sí. totalmente. O sea, ahora es verdad que tiene más altavoz y yo Juan jugando al GTA que una persona que no Sí, me parece mal tampoco, porque es que, o sea, tiene que haber de todo, son tiene, altavoces distintos, claro, pero claro, pero que el Chocas desde su casa, sentado en una silla, sin haber, porque yo no sé el Chocas que estudió. Creo que estudió algo, pero o sea, a lo mejor publicidad, alguna movida de estas, o... trabajaba haciendo vídeos para Madrid, o sea, que algo de Sí. edición de vídeo Pero quiero decir o... que no ha estudiado nada relacionado con la política o relacionado con No, la no, filosofía o pero lo con las sabe, humanidades, lo ¿no? sabe todo. A ver, es verdad que el Chocas lo sabe absolutamente todo. Es verdad, es experto en... Lo dijo en el hormiguero, es un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad, decía el cabrón. O que no tiene ni puta idea de nada, básicamente. Y, y que tenga él más las opiniones del Chocas tengan más repercusión que las opiniones de un catedrático de filosofía, como era Unamuno era catedrático de, no sé si Sí, de era literatura, me imagino. de literatura. Pues me parece grave, cuanto menos grave, me parece, y peligroso. Bueno, también bueno, ya para terminar, pues eso, esta es nuestra manera de cambiarlo y por eso en parte también te he dicho lo de ir al debate al de la filosofía y la ciencia, un Mm. poco para ver cómo es el ambiente y qué círculos hay, o sea, qué hay por allí, o sea, obviamente no pretendo participar en la conversación, en la discusión, pero un poco para ver Para ver el ambientillo, el ¿no? ambiente, sí. Y que se habla. A lo mejor está lleno de gente de 60 años, Da igual. o de 70 años, pero así bajaremos la edad seguro. Pero bueno, Pues ahora lo comentamos. Me interesa el tema. y nada, pues con esto ya os dejo libre para hasta la semana que viene, No ponemos deberes. que volvemos a la turra. Y nada, pues que tengáis una buena semana. Ir por la sombra. Hasta luego.